Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Estamos meditando en el libro de los Salmos estos domingos. Solamente de modo de repaso lo que estuvimos viendo, que el libro de los Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos que contiene canciones, también oraciones, y todos son, podemos decir, provenientes de los tiempos de la historia de Israel. En su mayoría los escritos fueron del rey David, aproximadamente entre 70 a 71 salmos. Un tercio de todos los salmos son autores anónimos, y el resto de los salmos se les atribuyen a Moisés, Salomón, Asaf, Emán, Natán, los hijos de Coré. Un gran conjunto, una gran colección de escritos. Muchos de ellos fueron cantados por los coros de Israel, muchos de ellos, pero el libro de los Salmos no es un himnario. En un punto de la historia, aproximadamente después del exilio del pueblo de Israel, juntaron todas estas colecciones. Hicieron un gran manual de instrucciones. Esto hace que todo su diseño y su mensaje sea único. Y para poder notar eso es necesario leerlo desde el principio hasta el fin. Y algo interesante, al final de toda esta colección, los últimos 5 capítulos, tiene un llamado especial, tiene un grito de orden a todos aquellos. Y ese grito es aleluya. Desde el Salmo 146 al 150, cada salmo de esos 5 comienza con aleluya. Aleluya quiere decir alabado sea Jah. Es el abreviado de Yahweh, el nombre impronunciable de los judíos, que nosotros conocemos por Jehová. Por eso aleluya quiere decir alabado sea a Jehová. Alabado sea Jehová. Pero los traductores de nuestra Biblia hicieron de este gran libro, de esta gran colección, lo han dividido en 5 grandes secciones. Seguramente ustedes habrán visto en sus Biblias, en el libro de los Salmos, en 5 divisiones, todo el libro de los Salmos. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hicieron o por qué ellos lo dividieron? Se ve que al momento de reunir toda esta colección se encontraron que en cierto periodo de los escritos se encontraban que el Salmo concluía de una manera similar a otro. Fíjense, yo les leo, por ejemplo, el Salmo 41, que es el último salmo de la primera sección. Dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. En la segunda sección, el último salmo, el Salmo 72, dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Versículo 19 dice: bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra llena de su gloria. Amén y amén. Luego, al final del libro 3 de la gran sección, en el capítulo 89, también encontramos esa expresión: bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Al final del libro 4, en el Salmo 106, versículo 48, dice lo siguiente: bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Y el último salmo, el 145, acuérdense que los últimos 5 tienen un llamado especial: aleluya. Pero en el versículo 21 del 145 dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Estos versículos, estos pasajes, estas palabras ayudaron a los traductores a dividir el libro de los Salmos en 5 grandes secciones. Por lo tanto, como en todo gran libro, tenemos en este caso una conclusión, un epílogo, que sería en el Salmo 146 al 150. Luego tenemos toda la diagramación de todo el libro, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 145, dividido en 5 grandes secciones.
Pero también nos encontramos, como en todo libro, siempre tiene que haber también un prólogo, una introducción al libro de los Salmos. Y justamente son los primeros dos libros que hemos considerado, el capítulo 1 y el capítulo 2, que en realidad es un mismo libro. Es un mismo libro, es uno solo. Por la forma escrita, por la forma literaria que el escritor ha utilizado, podemos ver que comienza con un bienaventurados aquellos que meditan en la palabra, en la Torá, en la ley, y concluye el Salmo 2 diciendo bienaventurados aquellos que se refugian en él. Por lo tanto, el capítulo 1 y el capítulo 2 no incluyen la primera gran sección. ¿Por qué razón? Porque la primera sección, la mayoría de los salmos están atribuidos a David. Y el Salmo 1 y el Salmo 2 son autores, o es un autor anónimo. Por esa razón, los traductores decidieron hacerlo de esa manera. Por lo tanto, el capítulo 1 y el capítulo 2 sería la introducción a este gran libro. Pero no solamente un gran libro, sino que también es la base para entender todo el libro de los Salmos. No vamos a poder entender los otros salmos sin considerar el Salmo 1 y el Salmo 2. Es imposible, necesitamos hacerlo. Por eso, todas las grandes secciones debemos verlo a la luz de la introducción que nos estamos viendo. También necesitamos saber que al momento de leer los salmos se caracterizan de diferentes maneras, pero podemos catalogarlos de dos maneras principales: salmos de lamento y salmos de alabanza. Salmos de lamento y salmos de alabanza. ¿Cuáles son los de lamento? Los de lamento expresan dolor, confusión, enojo por lo horrible que sucede en el mundo y por lo horrible que le sucede al poeta también. Estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo. Por lo tanto, piden a Dios que haga algo al respecto. Por lo tanto, esto presenta que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en el mundo. Por supuesto, nosotros no podemos decir, estos pecadores, fuimos nosotros rescatados del pozo cenagoso. Pero sí necesitamos expresar ese lamento a Dios. Necesitamos. Pero también están los de alabanza que expresan gozo y celebración y llaman la atención a lo bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida del pueblo de Israel, y a la vez agradeciendo por todo lo que han hecho. En estas grandes secciones, tanto en la primera sección 1, 2 y 3, predominan los salmos de lamento. Pero también hay de alabanza, pero predominan los de lamento. Pero en la sección 4 y 5, y con la gran conclusión, aleluya, la mayoría son salmos de alabanza. Salmos de alabanza, salmos de alabanza. Por lo tanto, eso tiene un significado profundo para nosotros. Este cambio de lamento a alabanza tiene un gran significado, porque presenta algo de la naturaleza de la oración. Que mientras esperamos nosotros al Mesías prometido, necesitamos pasar por lo horrible también de este mundo y de lo horrible que también es nuestro corazón. Y para eso fue escrito. La primera gran sección, la primera y la segunda, relatan la historia de David y su familia real y lo terrible que sucedió. La gran sección número 3 relata todo lo que fue el exilio y la esclavitud en Babilonia. Y la gran sección 4 y 5 está dedicada a todos que salieron de la esclavitud de Babilonia, esperando al Mesías. Acuérdense que el libro de los Salmos es un libro de instrucciones que nos enseña a alabar, a adorar a Dios de una manera correcta, El gran tema del libro de los Salmos son 3 palabras: nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Y hoy vamos a meditar en el Salmo 3. En el Salmo 3, acompáñenme por favor en sus Biblias.
versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. El que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Oramos al Señor. Padre, queremos en este momento humillarnos ante ti, Señor, y escuchar tu voz. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que los salmos no fueron escritos consecutivamente. Acuérdense que el primer salmo que tenemos en esta colección que fue escrito es el Salmo 90, escrito por Moisés. El último salmo escrito de toda esta colección es el Salmo 137, porque fue escrito en Babilonia, en tiempo de esclavitud, en el cautiverio en Babilonia. Pero aquí nos encontramos con el Salmo 3. Este Salmo 3 es el primero de los 14 salmos cuyos títulos presentan el desarrollo y circunstancias en la vida de David. El Salmo comienza con una serie de oraciones. El capítulo 3 y el capítulo 4 es una respuesta teológica a los propósitos de los primeros dos poemas que hemos leído. Bienaventurado el que medita en la ley, bienaventurado el que se refugia en el ungido de Jehová. Y a la luz de esas dos grandes verdades teológicas, aparece aquí el Salmo 3. El Salmo 3 y 4 están íntimamente relacionados. Fíjense allí cómo comienza. En mi Biblia tiene un título en negritas que dice oración matutina. ¿Tienen así también? Oración matutina. Versículo 4 dice oración vespertina. Por esa razón están muy relacionados estos dos salmos. Este Salmo 3 es mucho de los otros salmos que fueron escritos con un trasfondo de desacuerdo, tanto político como religioso también. Pero este salmo, en el cual vamos a meditar en esta mañana, presenta una oración intensa, una oración profunda, una oración sentida. Porque aquí David clama por apoyo y seguridad en medio de una circunstancia difícil, en medio de una persecución, y va a expresar que en esta persecución son muchos los adversarios, pero su fuente de esperanza está en el Señor y su salvación. Porque en la colección de los salmos predominan estas parejas: la Torá y el ungido, lamento y alabanza, pero también fe y esperanza. Y en cada salmo vamos a encontrar esas tres parejas, en todos los salmos. Su fuente, la fuente de esperanza de David en este salmo, es el Señor. Y David, a través de este salmo, a nuestros días, nos llega con una enseñanza para poner nuestra confianza en Dios como nuestro refugio cuando las personas nos fallan, y aún más, cuando los seres queridos nuestros nos fallan. Ese es el trasfondo de este salmo, el Salmo número 3. Y por eso lo vamos a ir meditando y viendo. Y yo me gustaría que juntos podamos leer nuevamente el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, cuánto se han multiplicado
multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él. Salvación en Dios. Salvación en Dios. Desde el principio del Salmo se nos presenta a David en medio de un gran conflicto y una situación, podríamos decir, aguerrida. Una rebelión que se está levantando y lo está haciendo rápidamente. Casi de una manera vertiginosa, este acto dinámico de sublevación es lo que confunde, concerta a David. Y por eso dice lo que dice en este versículo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. David aquí está abrumado por la creciente oposición de sus enemigos, que añaden números y gran terreno minuto a minuto. Va creciendo terriblemente. Y esto hace evidente en la segunda línea del versículo 1, cuando dice: muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que se levantan contra mí. Esta no es una protesta casual, no es una protesta desordenada, todo lo contrario. Esto está muy bien organizado, muy bien organizado. Fíjense la relación que tienen con el Salmo 2. ¿Se acuerdan cuando meditábamos en el versículo 1 del capítulo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Piensan cosas vanas. Los reyes se levantan. Hablamos de una conspiración bien planeada. Por eso tiene cierta relación todo esto. Y David, al ver su situación, puede ver que hay muchos nuevos insurrectos en el gobierno y que están actuando de una manera activa para ser parte de esta rebelión. Pero esta no es una rebelión cualquiera. Esta no es una guerra como las que David estuvo acostumbrado a hacer. Esta es una guerra que probablemente habrá marcado profundo en la vida de David. El título de este salmo, si ustedes pueden ver allí, y en algunos salmos los títulos son muy importantes. No los que están en negrita, sino los que ven abajo en cursiva. Son muy importantes porque serían como una llave para la puerta. Porque si no tenemos esa llave no podemos abrir la puerta. Y esos títulos nos van a ayudar a poder interpretar correctamente los salmos, para meternos en el contexto. Y aquí dice en el Salmo 3, Salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Salmo de David cuando huía delante de Salomón, su hijo. Los eventos que suceden probablemente durante o después fue escrito este Salmo 3. Pero este evento, esta situación en la cual David afrontaba, lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15 hasta el capítulo 17. Ahí vamos a encontrarnos por lo cual estaba pasando David, por esta gran situación. Lo que encontramos en este salmo es el corazón de David, es el pensamiento de David que tenía cuando él era perseguido por su propio hijo. Estos enemigos no son cananeos, no son filisteos, no son gentiles. Estos enemigos son muy especiales. Estos enemigos es su propio pueblo. Su propio pueblo. Su propio pueblo. Esto hace de este salmo algo muy real, porque presenta la propia experiencia de David en medio de toda esta situación. La desgracia del salmista asume una nueva dimensión de dolor a la luz de las circunstancias inmediatas que se indican en este título. David aparentemente no conocía la totalidad de los planes de su hijo. No conocía completamente. Pero la primera noticia que él recibe fue muy dolorosa. Y para saber esa noticia necesitamos ir a 2 de Samuel. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 15, versículo 12 y 13.
Dice la palabra de Dios, segundo de Samuel 15, 12 al 13. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Esa es la primera noticia que recibe David en medio de toda esta conspiración. Probablemente por eso David escribió el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 3. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos. En el Salmo mismo se usa una palabra descriptiva. Muchos se levantan contra mí. Muchos se levantan contra mí. Yo les leo, segundo de Samuel, anótenlo, segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 11 y 12, dice: aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona, Absalón, vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar de donde se hallare, y caeremos sobre David, sobre él, como cuando el rocío cae sobre la tierra. Ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Fíjense cómo estaban planeando esta gente. Su propio pueblo, su propio hijo. El pueblo decía: Absalón, anda al frente. Vamos contra David y vamos a hacerlo añicos. No vamos a dejar a nadie. Su propio pueblo, su propio pueblo. Pero David era consciente de lo que estaba sucediendo. David era consciente de todo esto. ¿Por qué era consciente? Porque él estaba pagando las consecuencias de su pecado. La consecuencia de su pecado. Vayan conmigo a segundo de Samuel, capítulo 12. ¿Se acuerdan del pecado de David? Tenía que haber ido a la guerra, no fue. Dejó rienda suelta a la lujuria. Vio a una mujer bañándose, ella estaba desnuda. Cometió adulterio y eso le llevó al crimen, al asesinato. Y allí el profeta Natán va y confronta a David. Lo confronta. Y después de toda esa confrontación, David reconoce, admite, confiesa. Y el versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y algo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 11: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Cuál fue ¿Por qué su hijo Absalón se rebeló? ¿Fue un mal padre? David fue un mal padre. Pero esa no fue la razón de la sublevación de Absalón. ¿Cuál fue la razón? Versículo 9. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová. Ese fue su pecado. Porque vos, como hombre, como líder, tomaste en poco la palabra. Y ahora David está asumiendo las consecuencias de su pecado. Paréntesis, ¿no?
Creo que este es un llamado fuerte a nosotros los padres, a los papás. Dios nos ha dado una tarea, responsabilidad, cabeza del hogar. Pero la clave, el secreto de nuestro bienestar familiar está en cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos, las consecuencias van a ser críticas. Y eso fue lo que pasó con David. Volvamos al Salmo 3, en el versículo 2, que dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Si me permiten, les leo la versión de la Biblia de las Américas de este versículo, y dice así: muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. También puede ser traducido: muchos dicen a mi alma. Toda esta situación y todo lo que él estaba escuchando no era algo simplemente que él oía, sino que realmente lo que se decía le afectaba en lo más profundo. Porque aquí dice: muchos dicen de mi alma. Por eso es la tristeza, la angustia, el lamento de David hondaba lo más profundo. Por eso yo, en primer lugar, dentro de este bosquejo lo titulé de la siguiente manera: la profunda angustia de David por la traición. La profunda angustia de David por la traición. Lo que encontramos aquí relatado en este salmo no es ninguna casualidad con lo que dice el Salmo 2. No es ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque David también debía aprender las promesas que se hallan en el capítulo 2 de los Salmos. Pero también era una promesa que Dios le había hecho a él. La promesa del pacto davídico. Segundo de Samuel, capítulo 7. Dios promete a David 3 cosas. ¿Qué cosas le promete? Casa, que eso quiere decir dinastía. Un reino, que eso quiere decir una nación. Y en tercer lugar, un trono, que quiere decir soberanía. Dios le había prometido a David dinastía, nación y soberanía. Pero en medio de toda esta situación, se hace mucho más profundo y más significativo para David aferrarse a esta promesa. Aferrarse a esta promesa, porque David estaba totalmente confundido. Por eso es la razón de tan profunda angustia. Dios le prometió que nadie iba a poder hacerle frente, que nadie le iba a quitar el trono, la nación, el reino, nadie. Pero aquí se levanta su descendiente, el que debería ser su sucesor. Y esto produce una gran confusión en David. ¿Cómo puede ser esto? Yo entiendo los filisteos, entiendo los gentiles, pero mi hijo, él entró en una gran, profunda tristeza. Y esto hace probablemente una pregunta: ¿cómo se cumpliría el pacto davídico a la luz de este levantamiento organizado que crecía vertiginosamente? ¿No debería ser Absalón posible cumplimiento de este pacto? Y a la luz del Salmo 2, Absalón, su hijo, estaba siendo parte, si ustedes se acuerdan del Salmo 2, de una conspiración absurda. Porque Dios en este Salmo 2 había dicho algo: yo los destruiré. Fíjense que después estas personas en el Salmo 3, versículo 2, decían: no hay para él salvación. Absalón y todos sus súbditos y todo el pueblo de Israel dice: para David no hay salvación en Dios. No existe. Quizás Salomón y sus súbditos pensaban
que ellos eran la solución al problema. Este David, este pecador, que adulteró, asesinó y ahora estamos pagando las consecuencias por su pecado. Los únicos dignos de hacer justicia somos nosotros, su hijo, su heredero. Pero recordemos que David está pagando las consecuencias de su pecado. David está pagando las consecuencias de su pecado. Quizás había un resentimiento de culpa también. En cierto modo, Absalón no se crió con su papá. Absalón era hijo de una madre pagana y él vivió con su abuelo, un rey pagano. Probablemente todo eso fue de una gran influencia en Absalón también. Y Dios permitió que toda esa formación que Absalón tuviera se opusiera a su padre, un hombre de Dios. Paréntesis nuevamente. Tengamos cuidado con quién se relacionan nuestros hijos. Por más que sean familiares nuestros. Si no tienen a Cristo, no tienen el mismo Señor, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. David estaba en un gran apuro, porque todo el pueblo estaba conspirando. Estaba muy confundido, muy triste, hasta en lo más profundo. Y él decide hacer algo, huir. Y huyó al monte de los olivos. Fíjense allí en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30 al 32. Dice la palabra de Dios: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para suicidarse. ¿O cómo dice? Para adorar allí a Dios. Para adorar allí a Dios. David lloró amargamente. Iba en una señal de duelo, porque dice que iba con la cabeza cubierta, los pies descalzos, que era símbolo de duelo. Sin embargo, él compuso este salmo. Lloró, 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 cantó, lloró, creyó. David era consciente que estaba pagando las consecuencias de su pecado, pero él había arreglado ya las cosas con Dios. Ya las había arreglado. Y eso trae esperanza para nosotros también. A veces luchamos con pecados nuestros, de nuestra vieja naturaleza, y queremos seguirnos, decepcionamos y nos frustramos. Y vemos a un David que adulteró, mató y alcanzó gracia. Y es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Esa es la señal de un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que se humilla, reconoce la situación. Él sabía, él tenía que subir ese monte y adoró. Muchos son los que dicen de mí. Muestra que otros trataron de hacerle dudar, pues la crisis realmente era una consecuencia del pecado de David. Sin embargo, David estaba en una buena relación con Dios. Solamente que él tenía las fuerzas necesarias para afrontar las consecuencias de su pecado. El dolor de David no era que desconfiaba en Dios, sino que él sabía las consecuencias para sus enemigos. Acuérdense, a la luz del Salmo 2, fíjense lo que dice
el versículo 4 del capítulo 2 de Salmo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos de su furor y los turbará con su ira. Las consecuencias para aquellos pueblos y reyes que conspirarían contra el ungido de Jehová. Y sabiendo esta promesa, confiando en esta promesa, sabiendo las consecuencias para sus enemigos, David era consciente que la destrucción inminente y definitiva caería sobre su hijo David, Absalón. Eso era lo triste para David, que mi hijo se metió en esta conspiración absurda y Dios lo va a destruir. Por eso podemos ver la profunda angustia de David por la traición de su hijo y aún de su propio pueblo, Israel. En segundo lugar, capítulo 2, versículo 3, comienza con un mas tú o un pero, muestra un contraste acá. Un contraste con lo que viene hablando el versículo 1, versículo 2 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Aquí podemos ver un gran contraste con lo que venía explicando en primer lugar y ahora muestra su presente, digamos. La realidad de David al escribir este salmo. En la medida que David va considerando el carácter de Dios, el conflicto va pasando a segunda parte. Comienza a formar parte de algo secundario, no lo principal. En la medida que va mirando el carácter de Dios. Por eso dice: mas tú, Jehová, mas tú, Jehová. Y aquí podemos ver que David presenta 3 aspectos del carácter de Dios en el cual David confía de una manera inalterable. Por eso, en segundo lugar, en este salmo podemos ver la inalterable confianza de David en Dios. La inalterable confianza de David en Dios. Y el primer elemento, aspecto del carácter de Dios que presenta aquí David, dice que Jehová es un escudo. Un escudo. Esta es una figura muy favorita en todos los salmos, en la mayoría de los salmos. Y también es utilizada para hablar de protección. El escudo para la defensa y el ataque, cuerpo a cuerpo, en aquellos días era un escudo de manera semicircular. Eso servía para el ataque cuerpo a cuerpo y para defensa de las flechas y todas esas cosas. Pero no ofrecía una protección total, porque tenía algo descubierto. ¿Cuál era? La espalda. Pero aquí dice David: tú eres un escudo, señal, símbolo de protección, pero alrededor de mí. El salmista, en cierto modo, rompe el esquema acá, pero en realidad lo que David quiere decir aquí es que ninguna protección terrenal puede ser tan completa como la protección de Dios. Ninguna protección terrenal puede ser tan completa como la protección de Dios. Podemos ver en muchos salmos hablando acerca del escudo. Yo les cito, pueden anotarlo, el Salmo 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. El Salmo 119, versículo 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra esperada. Salmo 144, versículo 2 dice: misericordia mía y castillo
fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Dios es el único escudo que necesita David ante la inminente sublevación de estos enemigos. David sabe, tú eres mi única protección, completa. No necesito de mi ejército. Aunque todos me traicionen, Dios me cuida, Dios me protege. Lo segundo que ve también aquí, dice, mas tú, Jehová, mi gloria, mi gloria. La palabra gloria siempre es utilizada con respecto a Dios para describir que Él es el ser más grande que existe en todo el universo. Expresa su grandeza. Pero aquí nos está enfocando específicamente a eso. Aquí se trata del honor y la dignidad y en el peso que se le ha dado a David a la luz del pacto davídico. ¿Se acuerdan? Yo te voy a dar una nación, te voy a dar una dinastía, te voy a dar soberanía. Lo que Dios le dio a él lo puso en gloria. Lo que Dios le dio a él lo puso en gloria. Por lo tanto, la gloria de David como rey de su pueblo no radica en los logros que él obtuvo en el pasado. Que le había cortado la cabeza a Goliat, que había matado a muchos y a millares. No estaba en eso su grandeza. Ni siquiera en cómo él dirigía su ejército y en su liderazgo. La gloria no estaba en eso. La gloria estaba su dignidad en la que Dios le otorgó a él a la luz del pacto davídico. Por lo tanto, Dios es el que sostiene su gloria, su dignidad. Por eso dice, Jehová, mi gloria. Él me sostiene. No mis logros, no lo que yo soy. Dios me sostiene ante toda esta situación. Es esa capacidad protectora de Dios la que le hace merecedor de esa gloria. Posiblemente esta expresión debe entenderse como una referencia a Dios en quien me glorío. ¿Se acuerdan Pablo que decía en qué se gloriaba? En la cruz, en la obra de Cristo, no en mis méritos. Soy salvo por los méritos de Cristo, no por mis méritos. David reconocía que él era rey por los méritos de Dios, no por los suyos propios. Por lo tanto, la confianza de que su gloria como rey de Israel quedaría intacta es por el compromiso que Dios mismo hizo consigo mismo. Un pacto que Dios mismo hizo consigo mismo. Dios no miente. Por lo tanto, él tenía absoluta confianza en Dios. Absoluta confianza en Dios. Los que se sublevaban decían, ¿se acuerdan que decían sus enemigos? En este no hay salvación de Dios. No hay. Pero es interesante. Yo les leo el Salmo 18:2. Dice lo siguiente: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la salvación y la fuerza de mi salvación. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. El Salmo 21:5 dice: grande es tu gloria en tu salvación, honra y majestad ha puesto sobre él. Por lo tanto, la gloria y el escudo están en relación ¿a qué? A la salvación. Es absurdo lo que decían sus enemigos, absurdo. Pero también dice: mas tú, Jehová, es el que levanta mi cabeza. Es el que levanta mi cabeza. Y esto tiene total sentido con lo que leímos en 2 de Samuel capítulo 15, cuando David iba, ¿se acuerdan? Subía al monte con la cabeza, dice, cubierta. Y aquí es Dios el que le levanta la cabeza. Esta es una imagen de exaltación favorable. De exaltación favorable. Habla de una restauración a la posición como rey de Israel. Por lo tanto, era una imagen, podríamos decir, legal y jurídica. Era un gesto donde el juez declaraba al culpable inocente.
ejemplo, fíjense en Génesis 40:13, por favor. Génesis 40:13. ¿Se acuerdan cuando José estuvo en prisión? Hubieron dos personas que tuvieron un sueño, el copero y el panadero. ¿Se acuerdan la historia? Ellos cuentan esos sueños y José los interpreta. Y al copero dice lo siguiente en el versículo 13: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano. Ya no serás más culpable, ahora sos inocente, sos restituido a tu posición de copero. ¿Y qué hizo Faraón? Le levantó la cabeza. Por eso David tenía confianza acá. Por eso tenía una confianza. Y en el contexto teológico y espiritual de este salmo, la expresión revela la actitud divina que es capaz de transformar las realidades. Las realidades adversas ¿de quiénes? De las personas afligidas y necesitadas. Para ponerlas en un lugar de dignidad y de honor. De dignidad y de honor. Dios es el único que puede protegerme totalmente. Ningún recurso humano, ninguna persona, ni amigos, ni familiares, su propio hijo se le reveló. Pero también dice: tú eres mi gloria. Yo estoy donde estoy porque tú me pusiste ahí. Por lo tanto, tú me levantas en dignidad. Tú me pones como rey de Israel. Dice allí el versículo 4: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. La confianza de David en Dios alimenta su convicción y por lo tanto clama a Dios. Clama a Dios. Su conocimiento de quién es Dios y cómo Él actúa no es un impedimento para la oración. David no presupone la soberanía de Dios. Por eso ora. Por eso ora. Y por eso dice en el versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y realmente esta oración es algo, podemos decir, totalmente inaudito. ¿Quién, alguien que esté bien en sus cabales, puede ir a dormir y estar tranquilo sabiendo que te están buscando millares para matarte? Imagínense que todo Itagua esté buscando, no sé, a Junior para matarlo. No sé cuántos habitantes hay acá en Itagua, pero imagínense que todos te estén buscando para matarte. ¿Uno iría a dormir tranquilo? ¿Uno cuándo se duerme realmente a pesar de una situación así? ¿Quién puede dormir en una situación así? Alguien que está totalmente cansado. Uno está totalmente cansado, va a dormir. En la Biblia hay un ejemplo, en Jueces capítulo 4. Cuando el pueblo cananeo enfrentó a Israel, lo tenía en cautiverio por su general llamado Císara. Él estaba muy cansado y se fue a dormir. Y una mujer llamada Jael, esposa de Eber, mientras Císara estaba, dice, muerto de cansancio, donde todo lo buscaban para matar, se durmió. Y esta mujer fue despacito y con una estaca en su mano y un mazo le clavó en la sien, y dice que la estaca se clavó en la tierra y así murió, bien muerto. ¿Por qué? Porque estaba cansado, se durmió, dice, pesado en sueño. Pero David acá no va a dormir por cansancio. Aquí va a dormir por confianza. Por confianza. Porque aquí dice: porque Jehová me sustentaba. No era el cansancio lo que le hacía dormir, era su confianza en Dios. Porque Jehová me sustentaba.
Esto lo demuestra ahí en el versículo 10, versículo 6. No temeré a 10 millares de gente. No temeré, dice, que pusieren sitio contra mí, que me rodeen. No tengo miedo porque Dios me rodea. Él es mi escudo, está alrededor de mí. La falta de miedo era por lo que dice el versículo 5, porque Jehová me sostiene. Por eso no tenía miedo. Su confianza en el carácter de Dios es lo que le hace dormir en una situación humanamente imposible. Su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Y en tercer lugar y último lugar, podemos ver en todo este relato del capítulo 3, en esta poesía, en esta alabanza, la profunda angustia de David por la traición, pero también la inalterable confianza de David en Dios. Pero en último lugar podemos ver el fuerte clamor de David por salvación. Un clamor, un fuerte clamor. Dice allí, versículo 7, levántate Jehová. Posiblemente esta expresión, levántate Señor, era un tipo de grito de guerra relacionado con el arca del pacto. Con el arca del pacto. Esto simbolizaba la protección divina, la presencia divina. Esta invocación, levántate, más que el acto físico de incorporarse, revela el deseo de la intervención divina en medio de toda esta situación. No es que Dios está dormido. Señor, despertate. No. Actúa, Señor. Que tu gloria, tu presencia sea manifestada en toda esta situación. Por lo tanto, un apetito por la revelación de Dios, por cómo Dios va a actuar. Y probablemente refrescando un poco a lo que era el grito de guerra de Moisés. Fíjense el libro de Números, capítulo 10, versículo 35. Números 10, 35. Cuando ellos iban a la guerra, llevaban el arca en señal de protección divina. Y dice allí, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Por lo tanto, este grito que David hace, levántate Jehová, era el grito que él conocía. Aquí no gritaba un ejército, gritaba a su Señor, protégenos, actúa Señor en medio de toda esta situación. Estas palabras de victoria eran ricas en recuerdo para el pueblo de Israel y para David mismo, y siempre llevaban una connotación positiva de éxito y bendición. David hace un fuerte clamor al gran conquistador, al general de los ejércitos de los cielos, pero para que vaya en contra de su propio pueblo. Una situación difícil. Dios clamaba por su conquistador para que actuara y destruya a su pueblo y a su propio hijo. El concepto de victoria y conquista absoluta se encuentra en la siguiente metáfora que utiliza aquí David cuando dice en el versículo 7, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebraste. Ahí encontramos dos metáforas que utiliza aquí David. La primera dice, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Era una forma de insulto y desprecio. Hay un ejemplo, por ejemplo, yo les leo Primero de Reyes 22-24, que dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Era como una cachetada. La cachetada de alguien a otro era una señal de humillación. Era humillar, denigrar a esa persona. Por lo tanto, aquí David está pidiendo, humilla a mis enemigos. Abofetear en la mejilla.
Eso estaba diciendo. Pero también dice los dientes de los perversos quebraste. Bueno, no está hablando de alguien que está sin dientes y no puede comerse a sus... No está hablando de eso. Aquí está hablando del quiebre de la quijada de las bestias. Un animal con la quijada rota no pierde su poder, pierde su debilidad, pierde lo asesino de ese animal. Por lo tanto, David está pidiendo quiebra el poder, quiebra toda esta conspiración malévola, diabólica que están conspirando, para que ya no haga más nada. Quiebra. Junto a estos dos elementos literarios ponen de manifiesto el poder divino que le permite al salmista levantarse airoso de esta crisis. En el original estos verbos, heriste y quebraste, es tan cierta la esperanza que el autor puede expresar como si ya hubiera sucedido todo eso. Él clama al Señor como diciendo, ya sé que va a pasar, pero clama a ti, porque sé que los vas a humillar, sé que vas a quitar su poder. Por eso tenía una confianza inalterable y clama a Dios por salvación. Clama a Dios por salvación. Por eso concluye allí diciendo, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. El salmista reconoce que la victoria es completamente obra de Dios. El salmo comenzaba con un lamento, concluye con una alabanza. Así es en todos los salmos, lamento y alabanza. La lectura de todo este salmo pone en relieve la realidad de la vida. La realidad de la vida. Las complejidades, las contradicciones, hasta preguntarnos nosotros cómo puede ser que a veces un mismo familiar se opone. Amigos se oponen. Y esa es la realidad de la vida. Es la injusticia de la vida. La vida es injusta. Es injusta. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios, el cual también David creyó. Por lo tanto, este clamor en medio de una situación difícil nos muestra la clave y la solución a todo esto. Siempre la luz del primer salmo. Bienaventurado aquel que medita en la ley de Dios. La única manera de encontrar dirección en una situación así es descansando en sus promesas. David descansó en su promesa, en la promesa de Dios, en el pacto davídico. Pero también descansó en la promesa de refugiarse en el ungido. Él era el ungido, David. Todo este salmo es teocéntrico. 6 veces se menciona el nombre Jehová y 2 veces el nombre Dios, en medio de toda esta situación que David escribe. Pero hay también algo interesante que ustedes solamente notaron. 3 veces aparece una palabra, Selah. Se habla mucho acerca de ese término, pero lo más razonable que podemos pensar, y muchos coinciden, es que hablan de un símbolo o una señal de cómo o qué hacer en medio de esa alabanza. Es como, vieron que en las canciones hay silencios que uno tiene que respetar. Y probablemente esto sea un silencio que uno tiene que respetar al concluir esa estrofa. Se hace un silencio quizás para llamar la atención y considerar. Y aquí el salmista hace eso, para que nos detengamos ante esta situación y pensemos y analicemos que aquí hay un gran énfasis. Dios en medio de la oposición.
Cuando personas nos traicionan, y aún más, cuando nuestros seres queridos nos traicionan. Dios es soberano. ¿Qué tengo que hacer? Clamar a Dios. Lamentarme por el pecado. Lamentarme por la actitud pecaminosa. Y pedir que Dios se revele en su carácter en toda esa situación. En toda su situación. Pero me llama la atención cómo termina el Salmo. Dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Quién se había opuesto a David? Su pueblo. ¿Cómo termina la oración? Pide bendición por su pueblo. No hay amargura, no hay rencor. ¿Por qué? Porque David sabía las consecuencias, las asume. Pero él estaba en el Señor, con su confianza inalterable en él. Inalterable, con una profunda angustia. Pero él clama por salvación al Dios soberano. Hubo también una persona que también le hicieron de todos. Todos se lo pusieron. Toda nación, judío, gentil, nuestro Señor Jesucristo. Y ayer en la cruz del Calvario dijo, no les tengas, perdónales, que no saben lo que hacen. Nuestro Salvador. Aquel que fue a la cruz para cargar nuestro pecado, para que toda la ira de Dios esté sobre él y nosotros poder alcanzar vida eterna. Y solamente lo hacemos a través del arrepentimiento y la fe. Oramos al Señor. Padre Santo, estamos sumamente agradecidos porque eres un Dios grande, poderoso, soberano, Rey de Reyes, Señor de señores, que estás allí en el trono gobernando. Y aunque los principados y potestades y el príncipe de este mundo batallen y estén tratando de destruir tu obra y la vida de tus hijos, tú eres soberano, eres poderoso. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestras situaciones. Desconozco, Padre, si hay alguno de mis hermanos que se identifiquen con la vida, la experiencia de David. Que estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo en la vida de David, Señor, sea de bendición. Y podamos concluir como concluye, Señor, el Salmo, orando, pidiendo tu bendición por nuestros enemigos. Tu palabra ha hablado y nos ha desafiado, Señor. En el nombre de Jesús.